Cominciamo? Nonostante la pioggia. Allora, l'incontro si terrà in spagnolo, però io faccio una piccola introduzione in italiano. Questa giornata è quasi interamente dedicata al fumetto, con il fumettista Claudio Stassi e il professore universitario Daniele Comberiati. Metteremo il punto sul concetto non sempre da tutti condiviso che il fumetto è non solo un genere letterario a tutti gli effetti, ma un vero e proprio linguaggio. Per poterlo apprezzare occorre conoscerne le regole, la struttura, il ritmo, né più né meno che per apprezzare uno spartito musicale. Si aggiungeranno alla discussione il fumettista Alberto Madrigal, che è qui, e l'esperto Jaume Villarubí della biblioteca Josep Soler Vidal di Gavà, per parlare del lavoro del fumettista, un lavoro intellettuale e di creazione artistica. Ma voglio anche che ci raccontino il processo, un lavoro di ore e ore davanti al computer per disegnare i personaggi e per farli muovere nello spazio, come si costruisce la struttura della narrazione e come si crea il ritmo con la matita. Per adesso Claudio Stassi, grazie, e Daniele Comberiati, grazie. Bueno, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muy contento de compartir esta mesa con Claudio Stassi, dibujador, autor de cómics, ahora también guionista, ¿no? Sí. En el último cómic que acaba de salir, Sí, República, sí, que acaba de salir, creo, esta semana, ¿no? Sí, hace 2 días. Hace 2 días, entonces estamos realmente en la actualidad. Muy contento, yo quería hablar un poco con Claudio, porque Claudio claramente es un autor que ha trabajado muchísimo en Italia, en Francia, aquí en España, como autor de cómics, entre comillas, comerciales, como Dylan Dog, Dampir, pero también en graphic novel, ¿no? Novelas Sí. gráficas. Y también ha versionado, luego hablaremos un poco de eso, muchísimas novelas importantes de la literatura española. Entonces, primera pregunta muy sencilla, Claudio. Antes de ser autor de cómics y dibujante, creo, ¿no?, que tú eras un apasionado de cómics. Entonces, ¿cuáles eran los cómics que leías de adolescente, de joven? Y cómo has empezado a ser autor? En mi familia siempre han habido los cómics en casa. O sea, siempre hemos tenido cómics. Siempre porque mi padre siempre ha sido un lector, entonces en mi casa siempre hemos tenido cómics, desde Tex, Diabolic, que también he tenido el honor de dibujar una historia de Diabolic. Y entonces el paso desde lector a dibujante ha sido un poco casi normal para mí, ¿no? Porque siempre me gustaba dibujar, copiaba Mickey Mouse, copiaba, ¿no?, los cómics que tenía allí delante, que tenía en casa. Pero poco a poco, haciéndome mayor, ¿no?, empecé a entender un poco el gusto estético, narrativo de este lenguaje tan increíble, tan emocionante, ¿no? Y empecé a conocer autores que para mí luego fueron, digamos, referentes. Pero sí, digamos, esto ha sido un poco el manejo. Y bueno, lo hemos dicho, tú has sido autor también de Dylan Dog, ¿no? Sí. Creo sí, que sí, antes sí. eras también lector de Dylan Dog. Entonces, Sí. ¿cómo ha sido el pasaje desde la lectura y el trabajo en Dylan Dog? Porque no es fácil. Dylan Dog a Italia ha sido, creo, uno de los cómics más importantes de los últimos 40 años, creo. Sí. Creo. No sé si ahora el más vendido, pero durante muchos años ha sido el más vendido, creo. Sí, a ver, yo ya había publicado varios cómics, había publicado Brancaccio, bueno, es el primer cómic que dibujé con guión de Giovanni Di Gregorio. Luego hice la adaptación de Por eso me llamo Giovanni, que es el libro de Luigi Garlando, que en Italia es un bestseller, es súper vendido y tal. Entonces tenía estos 2 cómics y recuerdo que me llamaron de la Bonelli por si estaba interesado en hacer una prueba para Dylan Dog, porque estaban buscando dibujantes nuevos para historias cortas. Y dije, qué guay.
vale. Entonces hice la prueba y me dijeron que no. La primera vez no funcionó. Entonces me dijeron, no, lo siento, pero no va bien. Digo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Y me explicaron que en Dylan Dog había como unas pautas muy importantes que se tenían que marcar, sobre todo sobre el dibujo del personaje, la cara, la expresividad y tal, y tal, y tal. Y le dije, vale, lo repito la prueba y a ver qué tal. Hice la segunda prueba fue bien. Y entonces dibujé esta historia que salió en el Dylan Dogone, era un Dylan Dog gigante así de grande, era una historia corta y justo cuando terminé la historia cambió el editor y entonces el editor no me amaba mucho. Nos habíamos peleado anteriormente. Y entonces vino otro editor, que era el de Dampir, que es también el editor de Tex, que es Mauro Boselli. Y me dijo, vete para acá. Y entonces seguí trabajando en Bonelli, dibujando Dampir durante 10 años más o menos. Y mientras tanto, pero también seguía haciendo... Es que a mí no me gusta hacer solo una cosa. O sea que yo tengo que hacer más cosas a la vez porque si no me aburro. Y así fue un poco el pasar de lector a dibujante de la serie, de una de las más vendidas de Italia, sí, es verdad. Mira, escuchándote, tengo una pregunta. Yo cuando hago clase de historia del cómic del cómic italiano con los estudiantes, siempre hay un problema. Porque los estudiantes me dicen, ¿cómo puedo construir mi biblioteca de cómics con el precio de los cómics hoy? Porque claramente son jóvenes, son estudiantes, Sí. no tienen el dinero para comprar todos los cómics que salen, que están publicados. Pero realmente... No le aconseje robarlos. No, claramente no, se lo descargan. Es igual. Claramente se lo descargan. Pero la lectura del cómic es diferente de la lectura de una novela. Tú has trabajado versionando, ¿no? Novelas hasta cómics. ¿Cuál es para ti la diferencia mayor entre la estructura narrativa de una novela y la estructura narrativa de un cómic? Es totalmente diferente. O sea, yo, por ejemplo, esto lo noté con la primera novela gráfica que adapté, que era La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. O sea, lo primero fue enfrentarme a una de las columnas más importantes de la literatura española, porque Eduardo Mendoza es uno de los grandes autores. Cuando me dijeron, tienes que hacer, te ofrecemos hacer la adaptación de este libro, y yo dije, wow, o sea, me temblaban las piernas. Entonces le di la primera lectura y dije, denso, difícil, ¿no? Porque está claro que lo primero es que cuando tú lees un libro, cualquier tipo de libro, en tu cabeza ya existe tu personaje, ¿no? O sea, tú te has creado los personajes están en tu cabeza. Pero si hablas con tu mujer, tu marido, tu compañero, tu amigo, él tendrá una versión diferente de ti. Entonces, lo primero es dar mi versión y decir, esta es la versión, ¿no? Es así que yo veo el personaje y es así, es como Montalbano. O sea, si nosotros vemos la película, Zingaretti no tiene nada que ver a cómo lo describía Camilleri en sus primeros libros. Pero bueno, esto es lo primero. Y luego la narrativa. La narrativa de un libro, hay momentos en que tú dices, ¿y esto cómo diablo lo puedo dibujar? O es que es imposible, no se puede dibujar. Y entonces tienes que adaptar, ¿no? O sea, para ahí está la palabra adaptación. Si tú haces todo de manera lineal, de forma muy sencilla y, digamos, pareja a lo que es el libro, no te sale bien. Tienes que utilizar el lenguaje del cómic con tiempos narrativos, las pausas, con en algún momento cambiar también partes del libro. O sea, yo por ejemplo recuerdo que fui a la editorial cuando iba por la parte final de La ciudad de los prodigios, y pido una cita a mi editor, me siento y le digo, voy a cambiar el final. Y me dice, ¿cómo que vas a cambiar el final? No puedes cambiar el final. O sea, no, digo, lo voy a cambiar, o sea, porque no funciona. ¿Cómo puedes decir que el final del libro de Mendoza no funciona? Digo, porque en el libro funciona, pero en el cómic no funcionaría.
Y entonces hemos llegado a un acuerdo mutuo. Y al final lo hice como yo quería. Porque soy No, más grande. O sea, no hacemos spoiler, soy más, ni soy más ni de la alto. novela ni del cómic. Y entonces dijo, sí, sí, hazlo como... No, la verdad es que realmente confió en mí y me dijo, sí, sí, es que realmente tienes razón, de esta manera funciona mejor. Entonces, claro, son dos lenguajes totalmente diferentes, aunque sean amigos, ¿no? Pero son diferentes. Tú has versionado también dos novelas muy importantes, pero muy complicadas como, Mm, como cómics. Nada sí, y Los pacientes del Dr. García, que sí, es una novela del Mudana Grandes de, no me recuerdo, 600 páginas, creo, algo así, ¿no? Muy larga. sí. ¿Cuál, cuál fue la mayor dificultad? Nada, sobre todo que es una novela prácticamente existencialista, donde sí se Sí. pasan cosas, pero tampoco muchas. Bueno, a mí nada me encantó. O sea, recuerdo haberlo regalado a mi mujer para el día de San Jordi y ella cuando terminó de leerlo me dijo, esto tienes que adaptarlo en cómic. Y tenía razón, como siempre, o sea, al final. Me puse ahí a leerlo y dije, hostia, qué maravilla. Entonces fui allí al editor y dije, quiero hacer esto. Pero sabiendo esto, sabiendo que era súper difícil, será súper difícil. Entonces ¿qué tipo de adaptación hice? O sea, hice una adaptación que trabajaba más en la personalidad de cada personaje, ¿no? O sea, el carácter de cada personaje y, digamos, los pequeños matices que cada uno tenía, que se describen en el libro, pero son como no son, digamos, importantes en la narrativa de la historia, pero sí que son importantes para crear el personaje, La atmósfera. para la atmósfera, sí. Entonces jugué un poco allí, marqué un poco estas partes y claro, al ser adaptación, también inventé cosas, creé cosas que en el libro no estaban. Hay un momento, por ejemplo, que en el libro está Andrea en la universidad, en la clase, con el profesor que va explicando, que explica el Fausto, y en el libro esto no está. Pero me servía para que los lectores entendieran que Andrea era una estudiante universitaria de literatura. O sea, era como ponerle cosas que en el libro se explican, pero no se cuentan directamente. Entonces, adaptar significa también tener, digamos, el coraje, ¿no? De escribir cosas que en el libro no están. ¿Y cómo piensas que ve un lector una versión del cómics comparada con la novela? Te lo pregunto porque mi experiencia personal de lector. Yo leí antes tu versión de Los pacientes del Dr. García y después la novela, no lo había elegido antes. Y no era la primera vez, porque hice la misma cosa con bueno, una novela catalana que hace algunos años ha tenido bastante éxito, El fil del chofer. Leí antes el cómic y después la novela. Para ti, el lector, ¿cómo se relaciona con un cómic que es una versión de una novela? ¿Como una etapa para llegar a la novela? ¿Como obra totalmente independiente? Yo creo que hay lectores y lectores. O sea, al final no podemos ponerlos todos en el mismo calderón, porque hay lectores de cómic que no leen libros y igual leyendo este cómic digamos, tienen curiosidad y empiezan a leer el libro, la novela. Hay lectores de libros que no leen cómic y que igual por primera vez se enfrentan a este nuevo lenguaje. Entonces es como cruzar los dos lectores, ¿no? Y yo esto lo veo interesante, o sea, hasta ahora siempre hemos estado dentro como de una jaula, ¿no? Donde los lectores de cómics y los lectores de libros. A mí estas dos jaulas me gustaría abrir las puertas y que se mezclen. Entonces el lector de libro que lea cómic y el lector de cómic que lea libros. Creo que es lo mejor que pueda pasar y es lo que estoy intentando hacer. A mí me gusta el cómic comercial, entonces Dylan Dog, Sí, Dampir, sí. Diabolic y todo esto, pero me gusta también el cómic, digamos, de novelas gráficas y entonces intento que cuando hago novelas gráficas los lectores de libros puedan viajar hacia el cómic, hacia el lenguaje del cómic. Sí, esa problemática del cómic comercial es algo que me interesa mucho porque hablamos mucho con los estudiantes, porque realmente
por lo menos en la historia del cómic italiano, la diferencia entre cómic comercial y cómic, entre comillas, de autor, ¿no? Autorial, no existe. No. En el sentido que los autores trabajan por los cómics comerciales y por los cómics literarios. Sí. entre comillas. ¿Y tú has visto algunas diferencias en el trabajo o...? A ver, durante muchos años se ha creado esta lucha entre el cómic comercial, el cómic de autor. Uno es una mierda y el otro es una maravilla, Sí. y a mí esto no me gusta. O sea, simplemente yo creo que es el lenguaje del cómic. El cómic es un lenguaje. Entonces, a través de este lenguaje tú puedes narrar algo que muy potente y que pueda llegar a todo el mundo, o puedes hacer una basura. O sea, al final es como las películas. Hacer películas es igual, es el lenguaje de la película, del filme, como se dice en italiano, ¿no? O sea, pero puede ser que sea una película buena, puede que sea una película mala. Eso siempre depende de quién lo hace y cómo lo hace. Yo personalmente, por ejemplo, a mí me encantan todas las historias que escribió Tiziano Sclavi en Dylan Dog. Creo que son increíbles. Se pueden catalogar dentro del cómic de autor. Puede ser, no lo Sí, sí. sé, sí, es Para mí sí, posible. claramente. Sí, sí. Yo soy un súper fan de Hugo Pratt. A mí me encanta toda la serie de Corto Maltés, soy súper fan, o sea, me encantan, pero si pensamos, por ejemplo, cuando salía en los años 80, salía en Francia en la revista Pilot, los lectores lo odiaban, decía que no sabía narrar, que no sabía dibujar, que le ponía negro en la cara del personaje cuando ellos estaban acostumbrados a Ergeno, a la línea clara. Así que, bueno, es que depende siempre un poco de cada uno, ¿no? Sí, 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 es interesante porque realmente Hugo Pratt ha sido apreciado antes para Sí, los periodistas que no eran periodistas expertos de cómic, ¿no? Le Monde sí, había escrito un artículo muy, muy, muy importante sobre Corto Maltés, la balada del mare salado, y después de los lectores sí, es verdad. de cómic. Entonces es interesante porque la trayectoria, ¿no? de Hugo Pratt es importante. Otra pregunta, tú antes eras dibujante y nada más, bueno, nada más, ya es mucho de los cómics. La última obra, República, Sí, es una obra donde tú eres autor completo, ¿no? Dibujante y sí. guionista. Entonces, ¿cuáles fueron las dificultades de este cambio, de este pasaje? ¿Y por qué por esta obra has decidido de ser autor completo, como se dice? Sí. Llevaba muchos años dándole vueltas, o sea, quería hacer una historia mía. O sea, quería escribir la historia, quería escribir el guión, quería dibujarla como autor completo, ¿no? Pero no me atrevía. O sea, era como, tenía miedo, o sea, no sabía cómo empezar, no sabía cómo estructurar la historia. Y de repente leo un artículo en el periódico que habla de una cinta que se descubre en Priego de Córdoba dentro de un zulo de una casa, que fue la casa del alcalde de la ciudad. Y dentro de este zulo se encuentra una cinta. Y esta cinta es la proclamación de la Segunda República. Entonces todo el mundo pensaba que esta cinta se había perdido, de la proclamación de la Segunda República Española. Se pensaba que esta cinta se había perdido o que se había destruido. Y no, resulta que no. Es un hallazgo increíble y me pareció como una cápsula del tiempo, ¿no? Como si alguien había escondido durante 80 años esta cosa tan increíble, ¿no? Y de allí, o sea, fue como terminar el artículo y de repente, la historia salió sola. O sea, nunca me había pasado. Sí, había escrito historias, tenía ideas, siempre que las tenía ya marcadas en el ordenador, pero esta fue como, se cayó sola. O sea, fue a raíz también de haber leído muchos libros, había leído varios libros. Yo soy a mí me encanta la historia, entonces me leí unos libros sobre los maquis, que son los que en italiano podríamos compararlos con los partigiani, ¿no?
que eran, bueno, guerrilleros de aquí que se iban a la montaña para luchar para la República contra el franquismo. Y a raíz de esto y salió República, o sea, me salió solo, o sea, fue como, entonces el día que terminé Los pacientes del doctor García, fui a la editorial, fui a Planeta, hablé con mi editor, y mi editor, él me dijo, y algo tuyo esta vez, ¿no? O sea, dejamos por un momento de Los lado las guionistas. adaptaciones, y algo tuyo, y yo lo miré y empecé a contarle la historia. O sea, esta historia que tenía en la cabeza, empecé a contársela. Y me dijo, ¿y esta para cuándo la terminas? ¿Cuándo vas a terminarla? Digo, de momento tengo que empezarla. Dice, bueno, empiézala. Entonces ahí empezó todo. Vale. Me imagino, Claudio, que tú tengas una biblioteca de cómics enorme, ¿no? En Sí, casa, como me lo imagino. Y una pregunta, ¿cómo te lo lees los cómics? En este sentido, que claramente literatura y cómics son sí, lenguajes parecidos, pero con algunas diferencias, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, cuando me leo una novela, me la puedo leer otra vez, claramente, pero la primera lectura tiene un sentido muy, muy importante. En los cómics para mí es diferente, en el sentido que me la leo la primera vez, por ejemplo, no sé, mirando la historia, un poco los dibujos, me lo leo enseguida, una segunda vez, una tercera vez, porque claramente la lectura del cómic para mí se hace en etapas, sí, no solamente en una vez. Esto que intento a veces explicar a los estudiantes, sí, claramente el precio es diferente claro, de un libro de narrativa normal, entre comillas, pero la lectura también, la manera de leerlo también es diferente. sí. A ver, ¿cómo los leo? Depende, o sea, en el sentido, por ejemplo, si es un cómic que me gusta y lo leo una segunda vez. Si es un cómic que me gusta muchísimo, lo leo muchas veces, porque no es solo leerlo, es estudiarlo. Entonces allí empiezo a entender un poco por qué me ha gustado tanto, ¿no? Por ejemplo, Apuntes por una historia de guerra de GP, es que lo he leído millones de Sí. veces, porque creo que es una maravilla. O sea, y esto o sea, te ayuda a entender también qué dirección quieres pillar. O sea, es un poco como si tú hablas con una persona que quiere hacer film, películas, y igual te contestarán que habrán visto, 10 veces Kubrick o no por sé qué. Sí, ejemplo, sí. ¿sabes? Es como, creo que es normal, ¿no? Entonces, depende, si me gusta un cómic, bueno, lo he leído, punto. Si me gusta bastante, lo leo una segunda vez, si no, o sea, lo leo, o sea, recuerdo que hubo un momento que entré como en un loop que no paraba de leer Sin City de Frank Miller. Además me pilló en edad que tenía unos 16 años, 17, por allí, y iba a la escuela de arte y era como, hostia, ¿y esto cómo lo ha hecho? Y esta parte, ¡guau! Genial. Y el efecto de la nieve, ¿cómo lo ha hecho? Y la lluvia. Entonces yo intentaba copiarlo, ¿no? Entonces me ponía la página al lado, intentaba copiar para entender cómo hacía esos efectos y nunca me salían. Um, Hasta que llegué a un momento que entendí que la impresión era una cosa y el original era otra cosa. Entonces fui a la búsqueda de originales, de páginas Ah, originales. Iba, por ejemplo, a exposiciones y empezaba a ver, o sea, me paraba allí delante del dibujo y decía, hostia, ¿y esto es acrílico? ¿Es gouache? ¿Y esto como es pincel? O sea, me preguntaba todas estas cosas. Entonces luego, claro, volví a casa con una idea un poquito más clara. Entonces es la lectura por la parte narrativa, pero por la parte gráfica también es... nunca se acaba No, prácticamente. no, es que nunca se acaba. Se acaba, claramente. Bueno, Siempre es así. la última pregunta, muy sencilla. Sí. Si tendrías que aconsejar a un joven que, no sé, dibujante o solamente apasionado de cómics, 5 cómics que te han cambiado la vida a ti. Solamente 5, porque no Bueno, podemos estar si todo el ya día. leen, yo estoy contento, ¿ah? Porque Ok. ya, si leen algo ya estoy contento, porque digamos que el móvil le está quitando mucha posibilidad de Se lectura. leen también cómics en Sí, el es móvil, ¿eh? verdad, pero los webtoon no son muy buenos. No, yo, por ejemplo,
lecturas del pasado, porque es como si a una persona que quiere ser pintor le dices, mírate de Quirico, no, de Quirico es demasiado contemporáneo, o sea, vamos atrás, ¿no? Mírate los del pasado para aprender, ¿no? También hay que ver los pintores expresionistas o impresionistas que se iban al Louvre a copiar, los Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Sí. Un poco lo mismo, o sea, en el cómic, entonces, por ejemplo, yo aconsejaría, por ejemplo, Hugo Pratt, Corto Maltés, imprescindible, porque es una narrativa única. Luego, por ejemplo, diría Moebius, por la última parte de Moebius, porque porque el cómic te puede llevar más allá de los géneros, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es que hay tantos, o sea, Hay la tantos, verdad ¿no? es que hay un montón. Sergio Toppi, por ejemplo, porque Sergio Toppi para mí es el autor que ha conseguido romper los esquemas gráficos del dibujo. Y luego Crepax, porque ha explicado con un lenguaje único la narrativa, cosa que, por ejemplo, mucha gente no sabe que Frank Miller miraba a Guido Crepax. O sea, si tú te ves las páginas de los años 60 o 70 de Guido Crepax de Valentina, se le nota que Frank Miller le copiaba. Pero, o sea, y Walter Simonson en Estados Unidos copiaba a Toppi. O sea, cuando Toppi empezó a publicar las portadas de 1602, que era el cómic cómic americano, los lectores decían, ¿quién es este autor que copia a Walter Simonson? No, no, es al revés. Así que es que hay realmente muchos, o sea, se podría decir 1000 más. Alex Sinner. Eso es interesante lo que acabas de decir porque efectivamente hay una centralidad, ¿no? En el cómic italiano, una centralidad del cómic italiano en el contexto internacional que a veces no es tan conocida, No es tan efectivamente. conocido, sí. Es interesante eso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Cecilia. Y creo que ahora en 5 minutos, ¿no? Hará Sì, la charla entre esatto. Claudio Una y pausa. Alberto Madrigal, ¿no? Una pausa.